Tenemos programado el tercer parcial para el día 7 de junio, martes de junio. Hasta el 6 de junio tenemos 10 clases. Hemos perdido una clase ayer, teníamos 11, ahora tenemos solamente 10. Son temas que hay que avanzar. En realidad los temas no son tan largos, no son temas fusionados como los del segundo parcial, que eran mucho más complicados. Por ejemplo, se había fusionado la calidad 6 sigma con el control estadístico de la calidad, y eso hacía que se tengan que hacer 2 prácticas. Estas lecciones que vienen son de sencillas, o sea, una sola práctica principal por cada instructivo, por cada capítulo, pero estos 3 temas son muy importantes desde el punto de vista de que estamos tomando decisiones sobre instalaciones, las instalaciones del sistema productivo. Y eso es muy importante y muy trascendente para la empresa, tomar este tipo de decisiones, como por ejemplo, qué tamaño voy a instalar, qué capacidad de producción voy a instalar en la planta. Segundo, dónde voy a localizar, o sea, la localización es importante. Y la distribución de planta, también lo que llamamos el layout en proyectos, acá se llama distribución de las instalaciones. O sea, son 3 temas decisivos, muy importantes sobre las instalaciones. Por eso se llama decisiones sobre instalaciones. Ahora, viendo nuestro programa de asignatura, concretamente los 3 temas que vamos a ver este último mes de mayo, hasta el 7 de junio, 6 de junio, son el tema 6, que es administración estratégica de la calidad, el 7, que es logística y ubicación de las instalaciones, y el 8, que es distribución de las instalaciones. O sea, son los 3 temas, y vamos a comenzar con el primer tema. Seguramente todos ustedes ya tienen los documentos que les publiqué en la plataforma de la carrera para que los puedan bajar. Imagino que todos los tienen, juntamente con el instructivo. Publiqué en la plataforma los dos capítulos, uno del libro de Chase y el otro del libro de Hender, sobre administración estratégica de la capacidad. Bien, el capítulo referido al texto de Chase se denomina Administración Estratégica de la Capacidad y corresponde al capítulo 5 del texto, ¿no? Y en el texto de Hender se denomina Planeación de la Capacidad y corresponde al suplemento 7 del texto de Hender, o sea, del texto de Administración de Operaciones de Heiser-Render, en realidad, ¿no? Bien, en el instructivo que les he enviado están los temas a desarrollar que están relacionados con el capítulo o el fascículo, podríamos decir, de Chase Aquilano, y están desagregados completamente lo que son temas de clases y temas de práctica. En la práctica principal se tienen que desarrollar conclusiones, vocabulario, problemas, ejemplos y problemas resueltos. Hay problemas propuestos, son bastante interesantes los problemas propuestos, y hay preguntas de repaso y discusión, y hay un caso. Y hay 3 prácticas secundarias, ¿no?, que siguen el mismo esquema de los anteriores capítulos, y son 3 prácticas no nada complicadas, que ustedes las van a poder investigar fácilmente con la bibliografía disponible, y siempre recurriendo también al texto de Heider-Render, no restringiéndose
al Chase, sino a Gender Render también, pero entrar al Internet, investigar en el Internet para las prácticas secundarias es importante, porque las prácticas secundarias están referidas específicamente a ampliar, profundizar los temas que no están suficientemente analizados, estudiados en uno de los libros, en el que estamos llevando, que es el de Chase. Entonces, ese es el objetivo de las prácticas secundarias. Bien, vamos a entrar a el estudio del capítulo y voy a ver, primero voy a preguntar si todos están en pantalla con el documento de Administración Estratégica de la Capacidad de Chase Aquilano. A ver, Efraín Quispe Achillo. Efraín Quispe Achillo. Licenciado, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días, Efraín. Dígame, ¿usted está en pantalla con el documento? Sí, licenciado, estoy con el documento. Dígame, el título del capítulo, ¿qué es? ¿Cuál es? Administración estratégica de la capacidad. Muy bien, Administración Estratégica de la Capacidad. Ahora dígame, dentro de esa primera presentación, ¿qué temas aborda? Los temas que aborda son las compañías farmacéuticas afrontan desafiantes decisiones de capacidad. El segundo Bien, es administración de la capacidad operativa. Y el tercero es conceptos de la planeación de la capacidad. El cuarto es la planeación de la capacidad. El quinto es la planeación de la capacidad en los servicios. Y conclusión y un caso de SLAM Hospital, un corte superior. bien. Muchas gracias, Efraín. Entonces, voy a continuar yo con esto, ampliando un poquito lo que leyó Efraín. En realidad, lo que abarca el capítulo es un capítulo bastante conceptual. Hay muchos conceptos que nos aclaran lo que es la capacidad de producción de la empresa, cómo planificarla, cómo administrarla, etcétera, ¿no? Entonces, comienza, como decía Efraín, las compañías farmacéuticas afrontan desafiantes decisiones de capacidad, que este es un tema que nos da una vivencia real, ¿no? Sobre cómo las compañías farmacéuticas tienen que manejar el tema de la capacidad, que no es nada complicado para ellos, porque ustedes saben que cuando ellos diseñan un nuevo producto, un nuevo medicamento, pasan por tres fases bastante rígidas hasta que el medicamento puede salir al mercado. Entonces, cuando ellos ya han pasado las tres fases, tienen que tener la capacidad suficiente instalada para poder recuperar toda esa inversión que en la investigación que han hecho del medicamento, que pueden haberles llevado inclusive 10 años, pero imagínense que ha sido viable el medicamento y ellos, el momento en que tienen que lanzar el producto al mercado, no tienen la capacidad suficiente instalada de producción y resulta ahí de que ellos no pueden recuperar su inversión y sacar las cantidades necesarias. Mucho de esto se ha producido con las vacunas en la pandemia, ¿no? Las empresas no tenían la capacidad suficiente y era una demanda bastante grande en el mundo. Bueno, entonces, las decisiones de capacidad ya van a ver que son muy importantes. Luego dice la administración de la capacidad operativa, que es definición de capacidad, definición de la planeación estratégica. Estamos viendo un flash, un paneo, un panorama de la lección, ¿no? Entonces, dice definición de planeación estratégica de la capacidad. Aquí en el tercer tema, conceptos de la planeación de la capacidad, este es un tema netamente conceptual que aquí nos abre todo un conjunto de conceptos que nos permiten entender cabalmente lo que es la capacidad de producción y cómo tenemos que enfocarla dentro de la empresa y administrarla y planificarla y dirigirla también, ¿no? Por ejemplo, habla de temas de economías y de deseconomías de escala, la curva de aprendizaje. Hay un punto en que se cruzan estas dos, las economías de escala y la curva de aprendizaje.
hay lo que se llama el enfoque en la capacidad, la flexibilidad de la capacidad, y hay un conjunto de definiciones, ¿no? También definición del mejor nivel de operación, definición del índice de utilización de capacidad, definición del enfoque en la capacidad, definición en las economías del alcance. Como ven, es un conjunto de conceptos que todos están en torno a ese concepto central, que lo que es la capacidad para poder entenderla bien. Y esta es una decisión de instalaciones muy importante porque la capacidad de producción tenemos que definirla con mucho cuidado en función principalmente de la demanda del mercado, ¿no? Entonces, eh, cuando la demanda empieza, digamos, en su horizonte en su dinamismo, en el horizonte de comportamiento, empieza a crecer. Nosotros que hemos instalado una determinada capacidad, vamos gradualmente absorbiendo esa capacidad. Pero ahí tenemos que tener en cuenta que la hemos diseñado para un futuro, la capacidad, y vamos a tener capacidad ociosa hasta lograr llegar a ese punto en que cumplamos el 100%, y eso afecta al costo unitario del producto. Y eso implica pues que vamos a tener en ese periodo que nuestro margen de contribución no va a ser muy alto, entonces vamos a jugar con costos altos, y en relación al precio probablemente tengamos muy pocas utilidades. Entonces, la capacidad también puede diseñarse en función, digamos, de una tecnología que tiene vida útil muy corta, pero que se la adquiere porque la demanda es grande, y muchas veces en este tipo de casos la capacidad se utiliza al 100% ya en el primer año. En muchos proyectos se utiliza al quinto, cuarto año, en proyectos de larga maduración. Entonces, tener la capacidad suficiente cuando la demanda crece, o la capacidad insuficiente si la demanda es alta, o la capacidad en exceso cuando la demanda es baja. Todas esas condiciones nos perjudican tremendamente, y tenemos que saber diseñar muy bien la capacidad y no conformarnos con decir, bueno, la capacidad es 500 automóviles por día, y eso no dice mucho. No dice si es la máxima, si es la mínima, si es la promedio, si es el tope que podemos llegar, o tiene un colchón o no tiene un colchón de capacidad. Ahí no entendemos. Y cuando estamos en realidad queriendo definir bien esa capacidad, si no tenemos toda esta conceptualización, no la vamos a poder entender bien. Bien, entonces, me gustaría que leamos el caso de las compañías farmacéuticas afrontan desafiantes decisiones. Voy a pedir a alguien que lea, a ver, voy a buscar, a ver, la señorita Kel Causnayo. ¿Está Kel Causnayo? Licenciado, buenos días. Sí, Buenos días, señorita, ¿cómo está? ¿Usted está con el documento en pantalla? sí, licenciado. Muy bien. A ver, por favor, lea el título de la lectura complementaria, es introducción sobre las compañías farmacéuticas, y lea todo el caso, ¿ya? Mejor dicho, toda esa experiencia viviente. Está bien, licenciado. Las compañías farmacéuticas afrontan desafiantes decisiones de capacidad. La toma de decisiones con respecto a la capacidad de producción en la industria farmacéutica es muy compleja debido a las diversas opciones que afrontan las compañías. Se trata de una apuesta costosa en razón de que se requiere mucho capital para las instalaciones fabriles y del costo de oportunidad que representa restringir la inversión en otros proyectos. Piense en un nuevo producto biotecnológico que está en la fase 2, o sea, en el segundo paso de los tres que se requieren para demostrar que el producto es seguro y que tiene un enorme potencial de ventas. La compañía debía asegurar la capacidad enseguida, pero no estaba segura de cuánta debía obtener. La incertidumbre en torno a problemas de infracción de patentes, la capacidad de marketing de la organización y la respuesta de los competidores significaban que hubiera una banda de variación del 600% en las proyecciones de ventas, y se había estimado que la probabilidad de lanzamiento de dichos productos era tan solo del 45%. Parecía una apuesta de 200 millones de euros.
Dado lo anterior, cómo manejó este problema el despacho de asesores que trabajaba con la compañía de biotecnología? Recurrió precisamente a los instrumentos que se explican en este capítulo y consideró cuál era el valor esperado del medicamento, considerando distintos escenarios de suministro. ¿Qué ocurriría si la capacidad de producción resultara limitada? ¿Cuál es el rendimiento sobre la inversión que se espera para diferentes opciones de producción? ¿Es más conveniente asaltar, entre comillas, compartir la capacidad de otro producto o tener una capacidad con un límite fijo? Estos desafiantes problemas son atacados en los niveles altos de la empresa. Muy bien. Ese es el caso de una... Gracias, señorita. El caso de que atraviesa por lo general las compañías farmacéuticas, ¿no? Imagínense, en este caso, estos señores tenían una banda, dice, de variación del 600% en las proyecciones de ventas. O sea, esa banda de seguridad era muy amplia como para tener certeza de decir, bueno, vamos a instalar tal capacidad en función de una demanda, pero no, era tan amplia la posibilidad de variación de la demanda que era muy inseguro instalar una capacidad alta de producción o una capacidad, tenían que baja entre esa banda de 600%. Y además tenían otro problema terrible de que la probabilidad de lanzamiento de los productos que estaban en estudio en función de ese mercado solamente era del 45%. Entonces, una serie de circunstancias que para ellos definir las posibilidades en cuanto a su capacidad de producción eran bastante complicadas. Ahí están las preguntas que leyó hace un momento la señorita. Y decía primero, ¿cuál era el valor esperado del medicamento considerando los distintos escenarios? Bueno, habíamos dicho de que nos explican también ahí de que estaba el proceso de diseño de este nuevo producto en su segunda fase. Y nos dices que son 3 fases hasta que el producto sea convalidado como seguro en el mercado por las distintas instancias de convalidación de seguridad, ¿no?, que hay en países. Entonces, recién estaba en esa segunda fase y las inversiones seguían pues creciendo. Tenía dificultades en fijar el precio primero. Entonces, cuál era el valor esperado, ¿no?, del medicamento considerando diferentes escenarios de suministro. Otra pregunta importante, ¿qué ocurriría si la capacidad de producción resultara limitada? Importantísimo. Imagínense que por esa banda tan grande de variación de la demanda, ellos hubiesen diseñado una capacidad baja. Y cuando lanzan el producto, la demanda es altísima y no pueden cubrirla. Entonces ahí pierden ventas, pierden imagen, pierden competitividad inclusive, porque pueden que los competidores lo hayan hecho mejor. Bueno, otra pregunta dice, ¿cuál es el rendimiento sobre la inversión que se espera para diferentes opciones de producción? Claro, es otra preocupación, porque si ellos han tenido tanta inversión, entonces tendrían que saber en distintos escenarios calcular la rentabilidad, o sea, el rendimiento de la inversión, ¿no?, para diferentes escenarios, pero tenían ese grave, grave problema de que la banda de la demanda era muy insegura, en el 600% de variación. Luego dice, es más conveniente, es más conveniente asaltar la capacidad de otro producto o tener una capacidad con un límite fijo? Entonces, cuando dice asaltar la capacidad de otro producto, es servirse para este mismo producto de la capacidad de otro producto que tengan instalados en la empresa, o fijar una capacidad límite específica para el medicamento, otra disyuntiva. Entonces, como ven, se atraviesa no solamente en la industria farmacéutica, se atraviesa hay menos complicaciones en otras industrias, pero
siempre existe esa posibilidad, especialmente para proyectos nuevos, o sea, proyectos de creación. Definir la capacidad implica un análisis muy profundo en relación al mercado y es una decisión técnica económica, o sea, hay que estudiar los costos para diferentes escenarios y hay que analizar, digamos, desde mi experiencia, analizar 4 módulos que siempre se ha atacado, yo he atacado ese problema así: ventas, costos, ventas menos costos, costo unitario y rentabilidad, o sea, ventas sobre ventas actualizadas sobre inversión. O sea, son cuatro parámetros importantes que hay que analizarlos, o sea, ese es un análisis técnico-económico. Bien, entonces, para tener una idea, nos dan un panorama de la lección al principio y dice, vamos ya entrando en materia, dice, las decisiones de invertir en capacidad de manufactura y servicios son muy complejas. Eso es lo primero que nos hacen notar, dice, ¿no? Entonces, considere algunas de las difíciles preguntas que se deben plantear. ¿Cuánto tiempo tardaría en entrar en funcionamiento la nueva capacidad? Claro, ya les dije, hay empresas que pueden tardar 5 años, otra 1 año, otros 2 años, y mientras no utilizamos el 100% de capacidad, tenemos un costo unitario, un costo medio muy alto. Entonces, a medida que vamos utilizando más capacidad instalada, el costo unitario va bajando, porque los costos fijos se distribuyen en más unidades y tenemos unidades producidas y tenemos un costo unitario más bajo. Entonces, para nosotros es una gran preocupación tener pues un margen de contribución en relación al precio de mercado alto. Así nosotros podemos jugar, pero cuando estamos en esa posibilidad de que la capacidad instalada hay gran capacidad instalada ociosa, tenemos costos altos, el margen de contribución pues es bajo. Y cuando hay un margen de contribución bajo para las empresas, especialmente aquellas que están con economías de escala en el mercado, pueden ocasionar dumpings, lo que se llama el dumping, o sea, ellos como tienen un margen de contribución alto, bajan el precio, y muchas empresas que tienen en ese momento, digamos, márgenes de contribución bajos, no pueden resistir, y ahí vienen terribles problemas para las empresas, ¿no? Bueno, la otra pregunta dice, ¿encaja con el tiempo que se tardaría en desarrollar un nuevo producto? Claro, es importante, si yo tengo una capacidad instalada, he decidido instalar una capacidad y yo diseño un nuevo producto y de repente cuando sale ese producto al mercado, la capacidad que yo había instalado era baja, porque ese producto podía tener una mayor capacidad instalada. Entonces, cuando se está diseñando un nuevo producto, hay que ir pensando simultáneamente si los procesos de producción de la empresa están equilibrados con la demanda que se está proyectando de ese mercado, y si no fuera así de inmediato, hay que tomar medidas para que son par y paso, en este caso, tanto el diseño del producto como el diseño del proceso tienen que andar en par y paso, o sea, simultáneos, y pensar en la tecnología y el tipo de proceso que se va a necesitar y la ampliación de capacidad necesaria. ¿Cuáles serían las repercusiones de no contar con suficiente capacidad para un producto promisorio? Graves, terribles problemas. Entonces, si yo tengo una gran demanda en el mercado y mi producto es promisorio y hay gran demanda y yo tengo una baja capacidad instalada, tengo limitaciones, voy a perder ventas, voy a perder imagen, que es lo más importante, es imagen, y voy a tener el grave problema de que la competencia puede apoderarse del mercado. Entonces, es terrible. Por otro lado, dice, la empresa debe utilizar a fabricantes por contrato. Esa es una decisión que se tiene que tomar cuando yo estoy pensando en que invertir en una determinada capacidad, pero decir parte de algunas partes del proceso de producción las puedo tercerizar, o sea, las puedo llevar a contrato. O tengo que pensar cuánto cobrará un
un excelente fabricante por contrato para ofrecer flexibilidad en el volumen de producción. Y eso es muy importante porque imagínense cuando, si yo estuviera asumiendo toda la capacidad de producción para cumplir con el mercado, bueno, yo estoy consciente de que voy a ser flexible tanto a las variaciones de la demanda como a las variaciones, digamos, de la tecnología. Pero en el caso de una tercerización, de una empresa puede ser muy excelente en la fabricación de ese mismo producto, pero que no tenemos la certeza de que tenga la flexibilidad de sus instalaciones y nos haga perder esa imagen en el mercado y nos haga perder ventas. Entonces, ahí estamos con una situación en el caso de utilizar fabricantes por contrato, que estaríamos restringidos a sus programas de producción, a sus instalaciones y a la capacidad misma que tenga esa empresa. Y si no medimos bien eso, vamos a tener otra serie de problemas. Entonces dice, en este capítulo se analizan estas difíciles decisiones estratégicas sobre la capacidad y se inicia con la explicación de la esencia de la capacidad desde la perspectiva de la administración de operaciones. Entonces dice, acá el título indica administración de la capacidad operativa, ¿no? Y para eso, primero define qué es una capacidad desde el punto de vista general, ¿no? ¿Qué es la capacidad? Esto recurre al diccionario y dice la facultad para tener, recibir, almacenar o dar cabida. Bueno, es una buena definición desde el punto de vista genérico, ¿no? De lo que entendemos por capacidad. Entonces, facultad para tener. Entonces, capacidad es una facultad para que yo pueda tener, digamos, una determinada cantidad de algo. O, por ejemplo, poder recibir, poder almacenar o poder dar cabida. Esa es capacidad. Pero en los negocios, o sea, en todo lo que es la producción de bienes y servicios, se suele considerar como la cantidad de producción que un sistema es capaz de generar durante un periodo específico. O sea, fíjense, la capacidad está relacionada siempre con la cantidad de producción, pero en un periodo de tiempo específico, ¿no? O sea, siempre hay que relacionar la producción con un periodo de tiempo, o sea, decir, toneladas por día o unidades por mes, siempre en relación con el tiempo. Dice, por ejemplo, en el contexto de los servicios, esto se referiría al número de clientes que se pueden atender entre las 12 y la 1 p.m. Claro, en el contexto de los servicios, tenemos que pensar que cuando definimos una capacidad, en el servicio hay un periodo que se llama el periodo pico, ¿no? Donde realmente la capacidad es amplia. Por ejemplo, un hotel en un periodo de temporada de vacaciones, o sea, cuando es primavera, digamos, o en un restaurante a las 12, entre las 12 y la 1, por ejemplo, que es la hora de almuerzo. Entonces, cuando el restaurante quiere fijar su capacidad, tiene que pensar cuántos clientes va a atender en esa hora pico, que es mucho, mucho más complicada porque es muy volátil esa capacidad, que en la manufactura. En la manufactura podemos definir con mucho más seguridad. ¿Por qué? Porque en la manufactura podemos tener inventarios de producción que equilibren la demanda. Si yo tengo una demanda alta, o baja, mejor dicho, y tengo una capacidad de producción, digamos, determinada, yo puedo, cuando es baja la demanda, almacenar en inventarios para contrarrestar la demanda alta. Pero en los servicios no, es volátil. La capacidad que existía para un vuelo determinado de una línea aérea al día siguiente puede que no exista. Y no puedo decir que puedo utilizar la capacidad anterior que no la utilicé porque ya se perdió, se disipó. Es volátil. Bien, entonces acá dice, en la manufactura se podría referir al número de automóviles que se pueden producir en un solo turno. Entonces siempre está relacionada con el tiempo.
Después dice, los gerentes de operaciones, bueno, acá hay enfoque, hay 4 enfoques que se tiene que tener muy claro cuando estamos hablando de la administración de la capacidad operativa. Un primer enfoque, podríamos decir, es considerar los productos fabricados, ¿no? Y los insumos requeridos. Cuando yo estoy hablando de una capacidad determinada, tengo que pensar tanto en los productos que voy a producir como en los insumos que voy a requerir. O sea, en todos los recursos, ¿no? Principalmente recursos de trabajo, de mano de obra, o sea, de fuerza de trabajo, y de maquinaria, proceso y tecnología que voy a requerir para afrontar esa determinada capacidad. Dice entonces, cuando los gerentes de operaciones piensan en la capacidad, tienen que considerar los insumos de recursos y los productos fabricados. Esto se debe que, para efectos de planeación, la capacidad real o efectiva depende de lo que se piense producir. Acá tenemos que pensar que cuando hablamos de capacidad efectiva o real, es una capacidad con la cual yo tengo normalizadas mis instalaciones, ¿no? Es la capacidad que con más frecuencia se comporta dentro de mi empresa. Esa es la capacidad efectiva o real, porque podemos pensar también en una capacidad máxima o nominal, o una capacidad teórica, no una capacidad real, sino una capacidad teórica o nominal, que no sea la efectiva. Pero a mí lo que me interesa conocer es la capacidad efectiva o real, o sea, aquella que con mayor frecuencia se presenta en la empresa. Ahora, yo puedo tener la capacidad de catálogo, puedo tener la capacidad de que me diseñe el fabricante de la maquinaria y la tecnología, pero esos son capacidades de tipo teórico, ¿no? Que yo no las estoy afrontando en la realidad. Y no puedo asumir eso como capacidad de producción de mi empresa, entonces ahí estaría cometiendo un error. Dice, esto se debe a que para efectos de la planeación, la capacidad real o efectiva depende de lo que se piense producir. Es muy importante porque si yo tengo varias líneas de productos, ¿no? Como acá, por ejemplo, dice, ¿no? Interesante, dice, por ejemplo, una empresa que fabrica múltiples productos, no, inevitablemente producirá más de una clase de ellos que de otra, con una cantidad determinada de recursos. Claro, ahí yo lo que tengo que pensar es que si yo tengo varias líneas de productos, tengo que ajustar mis recursos al mix, lo que se llama la mezcla de productos que voy a producir. Y eso en el tiempo, ¿no? En proyección, yo tengo que cuantificar cuánto voy a necesitar en función de una demanda proyectada. Acá dice, por ejemplo, por tanto, cuando los gerentes de una fábrica de automóviles declaren que sus instalaciones tienen 6.000 horas hombre disponibles al año, ¿no? También están pensando que pueden usar para fabricar 150.000 modelos de 2 puertas o 120.000 modelos de 4 puertas. Entonces ahí tienen 6.000 horas hombre que tienen que distribuir en los diferentes modelos y eso es parte del análisis de la capacidad. Como dice acá, o alguna mezcla de esos dos modelos, el mix de producto, lo que se llama la mezcla. Hay muchas empresas, por ejemplo, una empresa que produce galletas, tiene varios tipos de galletas, ¿no? Y esos tipos de galletas es su mix. Entonces, cuando hacen la planificación de la producción y de los recursos, tienen que pensar cuánto de cada uno de esos recursos se va a cada línea de producción, o a las galletas dulces, o a las galletas saladas, o a las galletas de diferentes, por ejemplo, hay galletas que tienen diferentes sabores, etc. Bueno, lo importante acá es saber que los recursos que yo tengo que prorratear, o sea, distribuir mejor entre los diferentes productos de las diferentes líneas. Dice, esto refleja
que saben que sus insumos de tecnología y de fuerza de trabajo pueden producir y conocen la mezcla de productos que exigirán a estos recursos. Importante, la parte práctica se refiere justamente a este análisis, ¿no? A este análisis de cómo voy a yo distribuir los recursos que tengo para cumplir diferentes tipos de productos, de una mezcla de productos que tengo en la empresa en función de una demanda de cada uno de esos productos. Ahora dice, el otro enfoque dice, el punto de vista también de la administración de operaciones hace hincapié en la dimensión de la capacidad referente al tiempo. O sea, esto ya habíamos dicho, pero es muy importante que la capacidad también se deba plantear con relación a un periodo dado. Y dice que la diferencia que suele marcar esta planeación para el largo, el mediano y el corto plazo es prueba de lo anterior. Cuando hablamos de los horizontes de tiempo para la planeación de la capacidad, tenemos que pensar en el largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo. Y para eso sería necesario, considero conveniente que vayamos a la lectura esa que está conveniente, que está en la parte inferior de la hoja, dice horizontes de tiempo para la planeación de la capacidad. Dice, por lo general se considera que la planeación de la capacidad se refiere a 3 periodos, el largo plazo, ¿no? El mediano plazo y el corto plazo. ¿Qué es el largo plazo? El largo plazo, desde el punto de vista de las operaciones, es más de un año, ¿no? Más de un año, que dice cuando se requiere de mucho tiempo para adquirir o deshacerse, o sea, liquidar, ¿no?, los recursos para la producción, como edificios, equipamiento o instalaciones. Cuando yo estoy pensando en el largo plazo, ¿no?, tengo que tener muy en cuenta de que la capacidad que estoy diseñando tiene que estar adecuada a ese largo plazo, porque el largo plazo implica un horizonte de proyección de mi demanda, o sea, un dinamismo de esa demanda en ese horizonte que tengo que ir cubriéndola, que tengo que cubrirla. Entonces, ahí, para el largo plazo resulta más complicada planificar la capacidad. Por eso es que las empresas muchas veces recurren a tecnologías grandes, altas de producción, ¿no? En función, pero ¿de qué? De que existe un gran volumen de demanda y no una demanda gradual que va creciendo con el tiempo, en la cual como ya dijimos, vamos a tener mucha capacidad ociosa hasta cubrir toda esa demanda y tenemos que trazar programas de producción muy precisos para que no tengamos dificultades en cuanto a la demanda. Muchas veces la demanda, durante ese proceso de producción, que sabemos que proyectar la demanda es muy incierta, ¿no? Se basa en muchos supuestos y el momento menos pensado esa demanda puede ser tan flexible que recurra a que crezca más de lo previsto y que tengamos a veces que enfrentar de un momento a otro, imprevisto, y eso se llama flexibilidad, la capacidad de las empresas de contrarrestar los cambios de la demanda, sean de baja o de alta, con flexibilidad, con rapidez, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de largo plazo, dice, la planeación de la capacidad a largo plazo requiere de la participación y la autorización de la alta gerencia. Desde luego que sí, porque cuando nosotros estamos planificando para el largo plazo una decisión que implica inversión fuerte. Entonces estamos invirtiendo para un periodo futuro y que tenemos que tomar una decisión muy, muy precisa, con los elementos de juicio más cercanos a la realidad, aproximándose a la realidad lo más posible. Pero eso en el largo plazo es un poco complicado. En el mediano plazo, dice, los planes mensuales o trimestrales que caben dentro de los próximos 6 a 18 meses. No, este tipo de mediano o corto plazo, cuando las empresas ya planifican, el largo plazo es para empresas generalmente nuevas o de ampliación, o sea, creación de nuevas empresas o ampliación de las existentes o modernización también o complementación también hay muchas veces que hay que enfrentar. Pero en el mediano plazo
tenemos que pensar que la empresa está ya instalada y está enfrentando problemas de demanda, pero con muchos elementos de juicio más consistentes que el largo plazo. En el mediano y el largo plazo, en el mediano y el corto plazo, las empresas ya tienen estadísticas de las ventas. Y eso les ayuda mucho a la proyección de corto y mediano plazo que están dentro del año, ¿no? Acá nos dice los planes mensuales o trimestrales que caben dentro de los próximos 6 a 18 meses. Ese es el mediano plazo. Es menos dificultoso que el largo plazo, pero un poco más dificultoso que el corto plazo. El corto plazo es mucho más simple de hacerlo, ¿no? No simple, pero con mayores elementos de juicio. Cuando hablamos, dice, del mediano plazo, concluyamos lo que dice, en este caso las alternativas como la contratación, los recortes de personal, las nuevas herramientas, la adquisición de equipamiento menor y la subcontratación pueden alterar la capacidad. Tenemos todos esos elementos de instrumentos que nos ayudan a enfrentar la capacidad que las hemos mencionado en este momento. Pero el corto plazo es menos de un mes y está ligado al proceso de los programas diarios o semanales e implica efectuar ajustes para que no haya variación en la producción planeada y la real. Incluye alternativas como horas extras, transferencias de personal y otras rutas para la producción. O sea, el corto plazo podemos enfrentarlo con mucho más seguridad, ¿no? Y cuando estamos hablando de planeación, lo dificultoso es la planeación a largo plazo, que es muy importante, porque estamos viendo el horizonte de planeación de ventas de nuestra empresa en función de la demanda. Bien, dice, por último, el último enfoque que toma acá es la planeación de la capacidad misma tiene diferentes significados para las personas que están en distintos niveles de la jerarquía administrativa de las operaciones. Claro, esto es bien importante desde el punto de vista que las áreas funcionales de la empresa miran las necesidades de capacidad de producción de la empresa con diferentes enfoques. Por ejemplo, acá dice, el vicepresidente de producción está interesado en la capacidad agregada de todas las fábricas para la empresa, de la empresa. Claro, ustedes saben que un gerente de operaciones, y cuando es una empresa grande y tiene, digamos, muchas sucursales o fábricas, no tiene que estar pendiente de la capacidad agregada, pero lo más importante se refiere a los recursos financieros para enfrentar esa capacidad. Entonces tiene que cuantificar toda esa capacidad y financiar esos recursos que se necesitan para sostener las fábricas. Ahora dice, también aquí habla de algo importante. Dice, capacidad es un término relativo, ¿no? Y en el contexto de la administración de operaciones se puede definir, ahí está la definición desde el contexto de la administración de operaciones, como la cantidad de recursos disponibles que se requerirán para la producción dentro de un periodo concreto. Es una definición muy, muy clara, precisa, porque está hablando de cantidad de recursos disponibles que se requerirán para la producción dentro de un periodo concreto. Entonces, cuando yo estoy planificando una capacidad de producción, digamos, de un determinado producto, y considero que la defino como una cantidad, por ejemplo, 500 automóviles o 500 licuadoras o lo que sea, pues no 500 licuadoras o digamos 300.000 toneladas de molienda en el periodo de cosecha de soya, por ejemplo, para la producción de aceite comestible natural. O sea, estoy definiendo la cantidad de recursos disponibles que voy a requerir para la producción, ¿no? Dentro de un periodo concreto. Entonces, ¿y qué estoy diciendo? Por ejemplo, llega la época de cosecha y la próxima cosecha es en 6 meses, pues entonces yo tengo que almacenar para los próximos 6 meses la producción o procesarlas en un determinado tiempo menor, pero ya tener el producto suficiente como para enfrentar el mercado en los próximos 6 meses o procesar toda esa soya almacenada de acuerdo
en silos específicos, de manera que la puedo almacenar y que no tenga problemas de enranciamiento ni nada, ¿no? De la soya y pueda producirla gradualmente, de acuerdo al mercado. Pero, por ejemplo, una empresa de producción de azúcar, la molienda de caña puede ser en un periodo determinado, ¿no? Y después, ya teniendo los jugos, etcétera, de la caña, empezar a cristalizar el azúcar en un periodo más largo. O sea, esos son problemas que tengo que enfrentar sobre la capacidad de producción dentro de un periodo concreto. Ahora dice, nótese que esta definición no hace la diferencia alguna entre el uso eficiente o ineficiente de la capacidad. Claro, ahí nos define una cantidad de producción en un periodo determinado de tiempo y habla de qué recursos necesito para enfrentar esa capacidad, pero no sé si es eficiente o no es, que no es ineficiente esa capacidad. Entonces, en este sentido dice que se define, ya enfocando para ver si hay eficiencia o no, capacidad práctica máxima en sus encuestas. Dice, la producción generada dentro de un horario normal de turnos por día y de días por semana para las operaciones, incluyendo el costo excesivo para el uso ineficiente de las instalaciones. Aquí nos está dando una definición de lo que es la capacidad práctica máxima, ¿no? Y esa es una definición que la podemos utilizar en la planeación estratégica de la capacidad. Ahora dice, el objetivo acá es un término clave, la planeación estratégica de la capacidad, que en realidad esta enfoca el nivel que mejor apoya a la estrategia competitiva de la compañía. Esa es la planeación estratégica. O sea, cuando estamos planeando la capacidad estratégica, tenemos que tener muy en cuenta el plan estratégico de la empresa. Y el plan estratégico de la empresa, pues, define una determinada capacidad. ¿Y qué es la planeación estratégica de la capacidad dentro de las operaciones? Ajustarse a ese plan estratégico de la empresa de la mejor forma para apoyar esa estrategia competitiva de la compañía en relación con la suficiencia o insuficiencia para cubrir la demanda del mercado. Y bien, entonces acá nos habla del objetivo de la planeación estratégica de la capacidad, dice ofrecer un enfoque para determinar el nivel general de capacidad de los recursos de capital intensivo, el tamaño de las instalaciones, el equipamiento, la fuerza de trabajo, etc. Acá volvemos a lo que habíamos dicho, muy importante. Cuando estamos hablando de la capacidad estratégica, de la planeación estratégica de la capacidad, tenemos que pensar inmediatamente en los recursos nuevamente. ¿Qué recursos yo tengo para cumplir esta capacidad estratégica, ¿no? Entonces, ahí tengo que pensar en los recursos principalmente de maquinaria, ¿no? Equipos, equipamiento y fuerza de trabajo, que son los recursos más importantes. Es necesario que piense también en los materiales, pero cuando yo tengo definidos, digamos, la provisión de materiales, la recepción, el muestreo de aceptación, todo lo que se necesita para hacer la recepción de los materiales, y tengo claramente definidos, los puntos más neurálgicos son los referidos al equipamiento, ¿no? Al equipo, la maquinaria y el equipo, y a la disponibilidad de fuerza de trabajo. Entonces, cuando hacen las empresas la planificación de sus recursos en función de una demanda que tienen que cubrir en el mercado, lo primero que analizan es ver el equipamiento disponible para cumplir con esa demanda y la fuerza de trabajo. Y eso vamos a hacer, los ejercicios que presenta el mismo libro, son relativos a ese tipo de análisis, ¿no? Bien, entonces, acá, ¿qué más dice sobre lo que es la planeación estratégica de la capacidad? Dice, el nivel de capacidad que se elija tiene repercusiones críticas en el índice de respuesta de la empresa. Bueno, cuando hablamos de índice de respuesta de la empresa, es muy importante pensar que en función de la capacidad que hayamos elegido, nosotros vamos a tener esa respuesta de la empresa a la demanda de nuestros clientes. Que esa respuesta tiene que ser siempre
satisfaciendo los requerimientos del cliente. Porque cuando el cliente encuentra dificultades en la provisión del producto de una empresa, ya empieza a tomar algunas medidas para buscar una alternativa, porque piensa que puede estar marchando algo mal, de lógica. Otro aspecto es, aparte del índice de respuesta, dice la estructura de sus costos, que es muy importante tomar en cuenta, porque en función de la capacidad instalada y de la utilización de capacidad, la estructura de costos puede ser más alta de lo que podríamos lograr, o sea, incidir en un mayor costo unitario del producto. Por otro lado, habla sobre las políticas de inventario. Entonces, cuando tenemos una capacidad instalada y vemos que la demanda excede a esa capacidad instalada, ¿qué hacemos en las estacionalidades del producto cuando la demanda es alta? Nosotros, generalmente las empresas trabajan a un nivel promedio de utilización de capacidad. Esa es la tendencia normal. Hay muchas empresas que pueden producir, digamos, en función de la demanda, lo que se llama la persecución de la demanda. Persiguen la demanda y cuando la demanda es alta, contratan más gente, tienen un colchón de mano de obra que está esperando, está pendiente, dice esta empresa nos contrata cuando la demanda sube, pero la demanda baja y nos despide. O sea, ese colchón de capacidad, de mano de obra, está pendiente de las subidas y bajadas de la demanda. Pero es muy importante para las empresas tener ese colchón de capacidad de mano de obra en función de que cuando los vuelven a contratar no tienen que capacitarlos, pero sí tienen que en la contratación y despido cancelar sus beneficios sociales. Pero eso para las empresas causa muchos traumas pues al empleado y lo que se tiene ahí que ver es evitar eso, tratar de evitar. Por eso muchas empresas y la gran mayoría trabajan a niveles promedio. Pero eso de niveles promedio también tiene su problema, ¿no? Cuando la demanda crece, yo estoy produciendo a nivel promedio y no voy a poder satisfacer cuando la demanda es alta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando la demanda es baja, ¿no? Sigo al nivel promedio, pero lleno mis almacenes de inventario, pues. Llega la demanda alta y tengo inventarios para cubrir la demanda alta. Yo sigo trabajando a mi nivel promedio y no despido ni contrato obreros, que eso es muy traumático y también problemático para las empresas. Bien, entonces ahí se tiene esa política de inventario que se tiene que seguir y pensar cuando nuestras capacidades, tampoco podemos ir a un tope de capacidad, decir, bueno, busquemos la capacidad a nivel más alto, que es por ejemplo, para un hotel en la época de vacaciones. Pero llega la época de invierno y de repente el hotel se vacía totalmente. Entonces, ahí tengo que pensar mucho que es mejor pensar en inventarios, pero en los servicios no se puede hacer eso muchas veces. Sí, en la manufactura se tienen posibilidades de los inventarios. Acá dice también, y en la mano de obra que se requiere también, que es muy importante preverla con anticipación. Bueno, aquí habla sobre algunos aspectos, sobre si la capacidad es excesiva, la compañía se verá obligada a bajar precios para estimular la demanda. Eso también es muy cierto. Cuando tengo la capacidad muy alta, entonces para no mantener ociosa y tener una demanda alta, o sea, mantener un nivel de demanda alta, tengo que forzosamente hacer algunas campañas, ¿no? de promoción, bajar precios, etcétera, para seguir utilizando mis instalaciones. Por eso, instalar capacidades muy altas tiene sus riesgos, como tiene también sus riesgos instalar capacidades bajas donde yo no pueda cumplir con la demanda. Entonces, son problemas que se tienen que enfrentar. Ahora, aquí habla, el próximo tema es muy interesante porque habla de todos los conceptos de la planeación de la capacidad, para la planeación de la capacidad, que son útiles para
planear la capacidad justamente. Y entre esos conceptos tenemos principalmente lo que es el concepto de mejor nivel de operación, el índice de utilización de la capacidad, qué son economías y deseconomías de escala, entender muy bien también lo que es la curva de aprendizaje y conocer bien el punto donde las economías de escala se cruzan con las curvas de aprendizaje, saber lo que es el enfoque en la capacidad de las empresas o qué es una fábrica enfocada y qué es el enfoque de la capacidad, importante. ¿Qué es la flexibilidad de la capacidad? Otro concepto importante, ¿qué es la flexibilidad de la capacidad en cuanto a plantas flexibles, en cuanto a procesos flexibles, trabajadores flexibles? Y toda esta parte conceptual en relación a la planeación de la capacidad, luego después ya uno entra a la planeación de la capacidad con muchos elementos de juicio, o sea, hay que asimilar esta conceptualización importante. Y acá habla entonces los conceptos de la planeación de la capacidad. Primero dice, el término capacidad implica el índice de producción que se puede alcanzar, ¿no? Índice de producción es el término capacidad. Por ejemplo, 300 automóviles por día. Pero esto no dice nada en cuanto al tiempo, cuánto tiempo será posible sostener ese índice. O sea, la sostenibilidad de esa capacidad es continua o es una capacidad máxima. O por lo tanto no se sabe si esos 300 autos por día se refieren al máximo alcanzado en un día o al promedio de 6 meses. Entonces ese término de capacidad es un poco vago, es un poco genérico. A efecto de evitar este problema se usa el concepto de mejor nivel de operación. Y ese es un término clave que se lo tiene que tener claro, ¿no? Dice, mejor nivel de operación se trata del nivel de capacidad para el que se ha diseñado el proceso y por lo mismo se refiere al volumen de producción en el cual se minimiza el costo promedio por unidad. Acá nos está dando un concepto muy, muy importante de lo que es el mejor nivel de operación. Mejor nivel de operación es aquel nivel de producción en el cual el costo unitario de producción se hace mínimo. ¿Ya? Entonces, cuando el costo unitario de producción es mínimo, yo estoy en el mejor nivel de operación. Es un concepto que hay que asimilarlo y lo vamos a repetir. Dice, se trata del nivel de capacidad para el que se ha diseñado el proceso, ¿no? Diseñado el proceso, y por lo mismo se refiere al volumen de producción en el cual se minimiza el costo promedio por unidad. O sea, es un nivel de capacidad diseñado, ¿no? Del proceso de producción y se refiere al volumen de producción en el cual se minimiza el costo promedio por unidad. O sea, es el nivel de producción en base al cual el costo unitario o el costo medio de producción es mínimo. Ese es el mejor nivel de operación. Importante, porque cuando yo he llegado a ese nivel de producción y estoy con el mínimo costo unitario, mi margen de contribución es el más alto que puedo tener. O sea, si yo resto precio menos costo variable, voy a tener un margen de contribución para cubrir costos fijos y de utilidad alto. Y eso es muy importante. Luego dice, define lo que es el índice de utilización de la capacidad. Y el índice de utilización de la capacidad es la capacidad utilizada sobre el mejor nivel de operación. Ese mejor nivel de operación ya lo conozco claro, tengo claro ese concepto, que es el volumen de producción en el cual el costo unitario o costo medio es el mínimo. Entonces, como sé cuál es mi mejor nivel de operación, yo en base a ese nivel de operación, la capacidad que esté utilizando, me da el índice de utilización de capacidad. Concepto claro, acá por ejemplo, da el ejemplo y dice, si el mejor nivel de operación de la planta fuera de 500 automóviles por día, y actualmente se estuvieran produciendo 480 por día, el índice de utilización de la capacidad es 480 sobre 500, o sea, la capacidad utilizada sobre el mejor nivel de operación, que es 96%. Entonces dice,
Esto se puede ampliar a cualquier tipo de industria, ¿no? Como, por ejemplo, definir la capacidad en horas maquinaria por día, barriles de petróleo por día, dólares de producto por día, etcétera. Entonces, en todos esos casos, en cualquier tipo de empresa manufacturera, ya sea manufacturera o gran industria, ¿no? Industria química, petroquímica o industrias de proceso continuo, grandes industrias que trabajan 24/7, ¿no? Entonces, ya tienen procesos continuos. Nosotros podemos fijar este mejor nivel de operación y calcular este índice de utilización de capacidad importantes. Entonces, ese es un primer concepto que es mejor nivel de operación y que es índice de utilización de capacidad. Segundo, otro concepto importante para comprender bien lo que es la planeación de la capacidad son las economías y deseconomías de escala. Cuando hablamos de las economías de escala, se dice que a medida que una planta crece y su volumen se incrementa, el costo promedio por unidad de producto va bajando. O sea, cuanto mayor es el nivel de producción, el costo unitario es mínimo. Entonces eso se llama economía de escala. En parte esto se debe a que el costo de operación y del capital disminuye, porque por lo general no cuesta el doble comprar o operar una máquina de equipo que tiene el doble de capacidad que otra. Esto es bien importante pensar que cuando nosotros compramos, por ejemplo, una máquina que produce, digamos, 100 unidades por día, ¿ya? Es la capacidad de producción de esa máquina. Pero si compramos una máquina más grande que produce 200 unidades por día, ¿no? Esa máquina grande no es directamente proporcional a su costo. O sea, yo no duplico, no es proporcional, es menos que proporcional. Y eso es importante, porque al comprar una máquina más grande estoy pagando menos que si comprara dos máquinas de la misma capacidad. O sea, si la máquina que produce 100 cuesta 1000, ¿no? La máquina que produce 200, que es más grande, no va a costar 2000, sino va a costar menos de 2000. Y eso es la importancia de las economías de escala. Cuando yo invierto en industrias más grandes, ¿no? De mayor capacidad, y invierto también en una más pequeña, de una mediana capacidad, voy a gastar más en la de mediana capacidad, en función de capacidad, ¿no? De producción, que en la grande. Por consiguiente, el nivel de inversión es menos que proporcional, no es directamente proporcional. Si tienen alguna pregunta, por favor, jóvenes, a veces las explicaciones no pueden estar de repente muy claras, pregunten, por favor. Pero acá, en el caso de economías de escala, está muy claro, que cuando uno compra máquinas más grandes, paga menos que comprar máquinas pequeñas y que pueden tener el doble o muchas veces el triple de producción que una máquina pequeña, y que el costo no es directamente proporcional, sino es menos que proporcional. Y acá complementa, dice, las plantas también tienen eficiencias cuando llegan a un tamaño lo bastante grande como para utilizar plenamente los recursos dedicados para tareas como manejo de materiales, equipo de cómputo y personal. Claro, en la operación de las máquinas grandes también existe ese ahorro. Se necesita menos personal, se necesita menos insumos, se necesita menos apoyo administrativo. Entonces, ahí se van llevando a cabo las economías de escala a medida que la planta es más grande en todos estos aspectos, ya sea en el manejo de materiales, en el equipo de computación, en el personal administrativo, va siendo menor siempre en una planta más grande. Ahora dice, en algún punto el tamaño de la planta resulta demasiado grande y las deseconomías de escala se vuelven un problema. Claro, cuando el tamaño elegido ya es muy alto, la curva de costo medio de corto plazo empieza a crecer, a ascender. Llegamos a un mínimo que es el ideal, pero cuando el tamaño ya es más grande, ya la curva de costo medio de corto plazo, que es una especie de parábola invertida, empieza a crecer, ¿no? Del mínimo,
Y ahí se producen deseconomías de escala. Entonces, acá clarito habla esas deseconomías pueden presentarse de diferentes maneras. Por ejemplo, a fin de mantener la demanda se necesita para que una planta muy grande permanezca activa, tal vez se requiere ofrecer descuentos sustantivos del producto. Eso ya me han hablado, ¿no? Que cuando las plantas, el tamaño elegido para las plantas es muy grande, ¿no? Las plantas para mantener una demanda en el mercado se tienen que hacer campañas, lo mismo ocurre en los servicios con hoteles que los fines de semana hacen campañas, por ejemplo, en cuanto rebajan el precio, no los fines de semana, sino los días de semana, rebajan el precio por habitación, que eso lo vuelven a subir los fines de semana. Pero las empresas manufactureras también tienen ese problema cuando su capacidad instalada es muy grande. Acá nos da un ejemplo interesante. Dice, por ejemplo, M&M, es la fábrica de chocolates M&M, tiene un equipo altamente automatizado para producir grandes volúmenes de chocolates M&M. Ahora dice, una sola línea empacadora mueve 2,6 millones de paquetes de M&M por hora. Imagínense, 2,6 millones de paquetes por hora. Entonces, una producción grande, grande. Ahora, lógicamente eso le va a generar un costo unitario bajísimo. Pero dice, una sola línea de empacadora mueve 2,6 millones de paquetes por hora, aun cuando el trabajo directo que se requiere para operar el equipo no es mucho. Claro, son empresas altamente automatizadas, donde la mano de obra directa, ¿no?, que participa en el proceso de producción es mínima, es baja, son altamente automatizadas. Pero ¿dónde está la contraparte? La mano de obra que se requiere para mantenimiento de estas empresas es alta. Claro, siempre la automatización va a llegar a reducir la mano de obra directa y seguramente que como la mano de obra directa es la más cara dentro de la empresa, la mano de obra de mantenimiento tiene también su costo y incide. Por eso acá nos dice que la contrapartida en estas tecnologías y de fabricación tan grande, tan alta, es el mantenimiento de ese proceso altamente automatizado. Ahora dice, en muchos casos el tamaño de la planta no está sujeto a la influencia del equipo interno, el trabajo y otros gastos de capital, sino a otros factores. Un factor central sería el costo del transporte de las materias primas y los productos terminados que se reflejan, que llegan y salen de la planta. Acá nos están diciendo que existen otros factores fuera de los recursos internos de la planta que son externos, no como el transporte de productos, de insumos y productos terminados, ¿no? O sea, de materias primas, mejor dicho, y de productos terminados que llegan y salen de la planta. Entonces, eso puede influir mucho en el tamaño de la planta. Por ejemplo, dice, una fábrica de cemento tendría dificultades para servir clientes que no estén ubicados a unas cuantas horas de distancia de la planta. Claro, las fábricas de cemento tienen que tener en su mercado un radio de acción adecuado a su producción. Entonces, estos productos terminados que salen de la planta se verían en problemas de costo de transporte, que incidiría en su nivel de ventas. Por otro lado, por ejemplo, acá dice, de igual manera las compañías automotrices, por ejemplo, Ford, Honda, Nissan, Toyota, la misma Jaguar, habla de lo que es la capacidad de producción, ¿no?, en función del número de empleados. ¿Cuántos vehículos se producen por empleado? Y acá, por ejemplo, dice, Jaguar produce 14 automóviles por trabajador, ¿no? Y tiene 8.560 empleados y producen 126.122 vehículos. O sea, con esa cantidad de empleados, 8.560, producen 126.122 vehículos y su parámetro de producción unitaria es 14 automóviles por trabajador.
Cuando vamos a Volvo dice que tiene 5.472, o sea, menos 3.000 trabajadores casi, y produce 158.000. Su producción es de 29 automóviles por trabajador, o sea, vehículos, ¿no? Y cuando vamos a BMW, ¿no? BMW dice que tiene 44.500 empleados, produce 174.000 vehículos y logra producir 39 automóviles por trabajador. O sea, la diferencia es, Jaguar tiene mucha más cantidad de empleados y produce 14 por trabajador, 14 vehículos. Volvo baja esa cantidad a 29 automóviles por trabajador. Y BMW sube a 39. O sea, la eficiencia en cuanto a la producción de los recursos de la misma empresa, porque eso es lo que hay que buscar, la eficiencia del recurso en la capacidad instalada, producir más con menos recursos. O sea, eso es lo que tienden todas las empresas a buscar, esa mayor productividad. Y acá se está demostrando que en el caso de las economías y deseconomías de escala, las empresas tienen que lograr esa eficiencia que es muy importante. Otro aspecto importante es la curva de aprendizaje, que es otro concepto que nos ayuda a comprender la planeación de la capacidad tanto como las economías de escala. ¿Qué es la curva de aprendizaje? Dice, el concepto de curva de aprendizaje se refiere a que a medida que las plantas producen más, van adquiriendo experiencia en los métodos de producción, ¿no? Los cuales disminuyen sus costos de producción de modo previsible. O sea, a medida que las empresas van produciendo más, conocen desde luego mejor su proceso de producción y esto va incidiendo en una disminución de sus costos de producción. Bueno, ¿a qué se refiere a eso? Que las empresas, cuando van conociendo mejor su proceso de producción, se vuelven más eficientes en cuanto a reducir desperdicio, pues, ¿no? Desperdicio en mano de obra, ¿no? Capacitan más a sus empleados y sus empleados que tienen más producción ya son mucho más diestros, con más habilidades. Su equipo, su maquinaria es más utilizada, ¿no? A medida que producen más, el desperdicio en maquinaria es reducido a mínimo. Y el desperdicio de materiales, ni que se diga, también es reducido al mínimo. Entonces, ¿qué se está logrando? Mayor eficiencia, pero acá nos está indicando algo muy importante con la curva de aprendizaje. Nos indica que los costos por unidad producida disminuyen en un porcentaje específico cada vez que la producción acumulada se duplica, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos produciendo 400 unidades por día, ¿no? Un producto X. Y esa producción la hemos duplicado a 800. Cada vez que se duplica esa producción, el costo unitario va bajando. Y esto se ve en ese gráfico que está la curva, esa es una curva dependiente negativa, ¿no? Y esa curva la expresa, la representa en un papel logaritmo, log-log, entonces se vuelve una recta. Y ahí relaciona el costo o precio por unidad, o sea, el costo medio, el costo unitario, en función de producción acumulada de unidades. Cuando la producción se duplica a 800, en función de un porcentaje específico que tiene cada curva de operación y que depende de cada industria, ¿no? Hay industrias que tienen curvas de operación del 90%, o sea, que cuando la producción se duplica, el costo unitario baja en un 90%, ¿no? En un 90% en la producción duplicada. O sea, acá, por ejemplo, la producción total acumulada, cuando es 400 la producción, el costo unitario es 200. Cuando se duplica
producción a 800, el costo unitario ha bajado en un 70%, porque esta es una curva característica de esa empresa que es del 70%. Pero hay curvas de aprendizaje del 80, del 90, depende, hay industrias que tienen altas curvas de aprendizaje en función de su mismo proceso de producción. Entonces, resumiendo, podríamos decir que cada vez que la capacidad se duplica, el costo unitario disminuye en un porcentaje específico, ¿no? Y este porcentaje es mayor cuanto mayor es el aprendizaje. Y esa es la conclusión. Pero vamos a leer, por ejemplo, algo que nos dice acá, nos da un ejemplo interesante de una industria de producción de hamburguesas, pero dice, a ver, vamos a leer. Dice, el porcentaje de la curva de aprendizaje varía de industria a industria, de una industria a otra, ¿no? A efecto de aplicar este concepto en la industria restaurantera, piense en una cadena hipotética de establecimientos de comida rápida que ha producido 5 millones de hamburguesas. No es una cadena de producción de este tipo de comida rápida, hamburguesas, y ha producido en su cadena 5 millones de hamburguesas. Dado un costo variable actual, ¿no? El costo variable es de 55 centavos de dólar por hamburguesa. ¿Cuál será el costo por hamburguesa cuando la producción acumulada llegue a 10 millones de hamburguesas, ¿no? Si la empresa tiene una curva de aprendizaje del 90%. Entonces los costos, dice, disminuirán en 90% de 55 centavos. O sea, si 5 millones costaban 55 centavos, 10 millones costarán 55 por 0,90, o sea, 49.5 centavos. O sea, está bajando el costo en 90% del 55 centavos, se les resta eso y quedan 49.5 centavos cuando la producción se ha duplicado de 5 millones a 10 millones. ¿Qué implica esto? Que nuestro costo unitario, a medida que vamos con un aprendizaje mayor y mayor, se va disminuyendo el costo unitario en un determinado porcentaje, en ese porcentaje específico definido, cada vez que se duplica la producción. Por ejemplo, en este caso que se ha duplicado a 10 millones en forma acumulativa, de 55 centavos, el 90% restado es 90% por 0,5 por 55, es un determinado costo. A ver qué me ayuda a hacer con esa multiplicación. A ver, jóvenes, alguien que tenga una calculadora. Le voy a preguntar a alguien, a ver, aquí, estoy viendo sus notas por si acaso. Coaquira Ramos Barinia. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está, señorita? ¿Tiene una calculadora a la mano? Sí, licenciado, justo aquí. A ver, calcule el 90% de 55 centavos que cuesta una hamburguesa. Costaba... 55 centavos. ¿Cuánto les... 0,495. 0,495. O sea, eso es a lo que ha bajado. ¿Cuál es la disminución real? ¿Cuál es la disminución real? A ver, reste 55 menos 49.5. 55 menos 0.40. No, menos 49.5 ya, pues, ¿no? 49.5, exacto, licenciado, un segundito. Sale, aquí está, 5.5. O sea, ha bajado 5.5 centavos, ¿no es cierto? El costo unitario de 55 ha bajado 5.5 centavos, o sea, un 90%, y el precio ha bajado a 49.5. Gracias, señorita, gracias, Varinia. ¿Qué es lo que implica eso? Que al tener ese costo unitario más bajo cada vez que duplico la producción, tengo mayor margen de contribución. O sea, ¿qué implica eso? Que mis ventas, mi precio unitario, va a cubrir mi costo fijo y mi utilidad en un margen de contribución mayor. Quiere decir que mi costo unitario ha bajado a 49.5 por el hecho de que de haber duplicado y tener mayor y mejor aprendizaje del proceso productivo, ¿no?
de 5 millones de hamburguesas a 10 millones de hamburguesas. Y esto es muy importante porque, como ustedes están viendo, está aumentando la productividad. Estamos logrando mayor producción con menos recursos en función de qué, de eliminar desperdicio. Ese es el aprendizaje que estamos logrando. Y por eso está incidiendo en un costo unitario inferior y me está aumentando mi margen de contribución. Ahora, ¿cuál es la ventaja en función de, digamos, de diseñar la capacidad para las grandes empresas? Estos dos aspectos, primero el de las economías de escala y la curva de aprendizaje. Eso tal vez no beneficia a una empresa pequeña o mediana, pero a una empresa grande le beneficia muchísimo. Por eso se llama acá lo que dicen el punto donde las economías de escala se cruzan con la curva de aprendizaje. Acá, en resumen, ¿no?, se logra una doble ventaja, ¿no? Las grandes empresas, las plantas grandes de producción, logran una doble ventaja. O sea, estas plantas grandes tienen una doble ventaja en la reducción de los costos variables por economía de escala y en una curva de aprendizaje alta. Pueden bajar su precio y aumentar su producción siempre que la demanda sea grande y que el cliente acepte el producto. Claro, si la demanda no es grande, no vamos a poder duplicar fácilmente la producción, ¿no? Eso es un condicionamiento. Pero si se logra eso, el precio está bajando y estamos aumentando, estamos haciendo una ganancia por doble lado. Por economía de escala bajamos nuestro costo unitario y por curva de aprendizaje bajamos nuestro precio unitario y tenemos una doble ventaja lograda por este aspecto. El otro parámetro que es importante estudiar es lo que se llama el enfoque en la capacidad. El concepto de fábrica enfocada sostiene que una instalación dedicada a la producción funciona mejor si se enfoca en una cantidad relativamente limitada de objetivos de producción. Esto es muy importante desde el punto de vista de que las empresas enfocadas en la capacidad, ¿no?, o sea, con un enfoque que se llama también fábrica enfocada o enfoque en la capacidad, las empresas que ven, que quieren abarcar mucho en función de dimensiones competitivas, ¿no?, o sea, de objetivos de producción, ¿no? Por ejemplo, estos objetivos de producción son el costo, la calidad, la flexibilidad, la introducción de productos nuevos al mercado, la confiabilidad en el tiempo de entrega, las inversiones bajas, etcétera. Son dimensiones competitivas que cuando las fábricas están enfocadas en la capacidad, tratan de ganarlas a todas, pero eso es imposible. No imposible, pero es muy, muy difícil lograr porque se producen lo que se llaman los trade-offs, o sea, las disyuntivas en que si yo tengo una dimensión competitiva en un aspecto, por ejemplo, en el costo, con seguridad que si yo quiero producir a bajo costo, no voy a poder tener la dimensión de la calidad, porque la calidad implica, pues, no un bajo costo. Yo no puedo producir, por ejemplo, lápices de color, digamos, con una pintura en base a plomo o de mala calidad, ¿no?, que un lápiz de color fino, ¿no?, de alta calidad, ¿no?, donde yo estoy gastando más en los insumos, muchos insumos mucho más finos que en un coste bajo. Entonces ahí hay un trade-off, no voy a decir, voy a bajar costos, pero también voy a tener alta calidad. No, es imposible, eso no se puede lograr. Hay una disyuntiva, un choque entre esa dimensión competitiva del costo bajo y la alta calidad. Por consiguiente, las empresas que están enfocadas en la calidad, en la capacidad, tienen que tender a ese tipo de buscar las dimensiones competitivas de manera que no se produzcan esos trade-offs o choques entre una y otro objetivo.
Y acá habla también sobre el enfoque en la capacidad que dice que se puede aplicar por medio de un mecanismo de planta dentro planta. Esto es muy interesante desde el punto de vista de que planta dentro planta, ¿qué implica? Que una planta que pues, en general tiene un producto, ¿no? Puede tener distintas plantas dentro planta. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo produzco licuadoras, que es el producto principal. Puedo tener una planta dentro planta que me produzca los motores para la licuadora, ¿no? Entonces, esa planta dentro planta tiene que su propia autonomía de acción en cuanto a su planificación, organización, control, todo, pero es parte de esa planta grande que produce licuadoras. O puedo tener otra planta dentro planta, ¿no? Que produzca las carcasas para la licuadora o los vasos o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, ya estamos viendo de que ahí el concepto de planta dentro planta está ejerciendo una ventaja en cuanto a lo siguiente que dice el texto. A ver, vamos a leer. Dice, una planta enfocada puede tener varias plantas dentro planta y cada una de ellas tendrá su propia suborganización, equipamiento y políticas para el proceso. Políticas para la administración de personal, métodos de control de producción, etcétera. Claro, tiene su autonomía. Para los distintos productos, aun cuando todos se fabriquen en el mismo lugar, claro, las plantas dentro plantan en un mismo lugar. De hecho, esto permite que cada departamento de la organización encuentre su mejor nivel de operación, ¿no? Y con ello transmite el concepto de enfoque hacia abajo hasta el nivel de operaciones. Importante esto porque cada planta dentro planta logra ese concepto importante de capacidad, su mejor nivel de operación, y eso implica que nuestro índice de operación, nuestro índice de capacidad lo podemos determinar con mucha más confiabilidad, porque cada planta dentro planta y la planta en general han logrado su mejor nivel de operación en función de capacidad. Interesante. Y el último concepto, que lo vamos a ver rápidamente, es relativo a la flexibilidad de la capacidad, que significa que se tiene capacidad para incrementar o disminuir los niveles de producción con rapidez. Eso es flexibilidad de capacidad. Incrementar o disminuir los niveles de producción con rapidez. Y para eso hay que ver esto desde el punto de vista de tres enfoques: plantas flexibles, procesos flexibles y trabajadores flexibles. En líneas generales dice plantas flexibles, que es aquella que no tarda nada de tiempo para pasar de un producto a otro, una planta flexible. Un proceso flexible es aquel que puede contrarrestar rápidamente los cambios de demanda y la tecnología, acomodarse ese proceso a esos cambios. Ese es un proceso flexible. Muy importante es eso. Por ejemplo, un proceso es flexible en cuanto a los cambios de la demanda del mercado. Nos puede aumentar o disminuir demanda y acomodarse al mercado, o acomodarse a la tecnología. O sea, hay una tecnología digamos, que si yo no sigo esa tecnología nueva, dejo de ser competitivo en el mercado. Entonces, un proceso flexible es el que se puede acomodar a esa nueva tecnología. Entonces, acá dice, conlleva a definir un concepto clave que son las economías de alcance. Entonces, estas economías de alcance, dice, existen cuando múltiples productos se pueden producir a costo más bajo en combinación que por separado. O sea, interesante es ese concepto de que yo logre estas economías de alcance en conjunto y no por separado. Eso es un poco complicado, pero se puede. Aquí está, nos está diciendo. Normalmente uno tiende a lograr por separado, pero lograr en conjunto, eso se llama economía de alcance. Y por último, los trabajadores flexibles poseen múltiples habilidades y son capaces de pasar con facilidad de un tipo de tarea a otro. Eso ayuda muchísimo a esa flexibilidad que tiene que tener la capacidad, ¿no?, de producción. En cuanto el trabajador es flexible, está capacitado para acometer
cualquier tipo, ¿no? O sea, entrar a cualquier tipo de trabajo por las múltiples habilidades que se le ha transmitido, ¿no? Que desde luego requiere una capacitación más amplia que los obreros especializados. Imagínense un obrero especializado, una persona que tiene mucha habilidad para un determinado tipo de trabajo, pero imagínense un obrero especializado en varios procesos de trabajo. Entonces, ese obrero es un trabajador flexible que se puede utilizar que tiene múltiples habilidades y que se puede utilizar con facilidad en uno u otro tipo de trabajo. Bien, jóvenes, acá lo que hemos visto son esta parte conceptual muy interesante para planear la capacidad. O sea, estamos en condiciones de poder planificar la capacidad tanto con el mejor nivel de operación, calcular nuestro índice de utilización de capacidad. Tenemos el concepto claro de lo que es la economía y deseconomía de escala, lo que es la curva de operación, el punto donde se cruza y lo que es la planta enfocada en la capacidad, ¿no? En el enfoque en la capacidad y lo que es la flexibilidad de capacidad. Todos estos conceptos nos van a permitir poder lograr una planeación de la capacidad con muchas consideraciones que nos van a ayudar a una buena definición o diseño de lo que es la capacidad, especialmente en lo que se refiere a un horizonte de planeación de largo plazo, que es lo más complicado. En cuanto al mediano y corto plazo, hemos dicho que se puede afrontar con mayor seguridad, pero el largo plazo es mucho más complicado. Jóvenes, esta fase ya digamos, conceptual la estamos terminando, casi la hemos terminado, y mañana veríamos prácticamente problemas sobre lo que es la planeación de la capacidad. Cómo afrontamos a calcular los recursos para una capacidad proyectada y cómo podemos definir capacidades en función de los árboles de decisión, que es una de las técnicas que con mayor en mayor medida se emplean para cuantificar la capacidad o diseñar la capacidad de producción de una empresa. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Nos hemos pasado un poquito, van a disculpar, pero si hay alguna pregunta, ya sea sobre el tema o sobre cualquier otra parte de la planificación que hemos hecho para el tercer parcial, que sería el día 7 de junio, martes 7 de junio, y que tendríamos 10 clases hasta el 6 de junio. En 10 clases tenemos que ver 3 capítulos sobre decisiones de instalaciones, sobre capacidad, localización, logística, localización y distribución de planta. Y tendríamos que reservar unas 3 clases, por lo menos para las prácticas, y tendríamos entre 7 y 8 clases para avanzar los 3 capítulos. Entonces, mañana, o digo la próxima semana, el lunes, terminaríamos este capítulo y, desde luego, ya tienen sus notas, por si acaso, del segundo parcial en el sistema académico. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Ok, entonces me despido hasta la próxima semana de todos. Hasta luego, jóvenes. Magalí, por favor, quiero hablar con usted. Comuníquese ya.